Muy bien, pues aquí estamos, seguimos con nuestra reflexión del día de hoy sobre el origen de las emociones o el dilema emocional. Y antes de continuar, pues quisiera leer dos mensajes, dos personas que nos hicieron favor de comunicarse con nosotros. La primera dice: felicitaciones a todo el personal de Radio y Televisión Querétaro por estas fechas. Muchas gracias. Saludos, señor Mares, le envío un cordial abrazo y le deseo que el próximo año le colmen de salud y buenos deseos. María del Carmen Luna, del Retablo. Muchas gracias, María del Carmen. Igualmente, lo mejor para ti en estas fiestas y para los tuyos. Y por su parte, Rosalío Jiménez, de la Unidad Habitacional Moderna. Saludos allá a todos los que nos escuchen de la Unidad Habitacional Moderna. Nos dice: felicitaciones al programa, señor Mares. Favor de sugerirnos un libro sobre el tema de las emociones. También les deseo muy buena noche navideña y que el próximo año no nos priven de estos programas. Gracias, un abrazo. Pues igualmente, Rosalío, muchas gracias. Lo mejor para ti y los tuyos en estas fiestas. Y bueno, pues un libro, aparte de los que ya en otros programas les he recomendado, pues pueden agregar a la lista el libro de Anthony Robbins. Es así se llama el autor, Anthony Robbins. El libro se llama Controle su destino y la editorial es Grijalbo. Anthony Robbins, Controle su destino, editorial Grijalbo. Y pues muy bien, continuamos, decíamos antes del corte, estábamos haciendo una metáfora sobre cómo una persona que fuera agredida por otra y que quedara pues gravemente herida y que pues se sometería seguramente a un proceso de curación y restablecimiento, porque sería absurdo que dijera: no, pues ahora no me voy a curar para que no me lo vuelvan a hacer, me voy a quedar así, todo dañado de mis órganos, de mis músculos, fracturado, no quiero, y además es una forma de rebelarme contra lo que me hicieron. Pues no, sería verdaderamente raro que una persona actuara así. Al contrario, buscaría curarse primero. Una vez curado, pues buscaría rehabilitarse, y una vez rehabilitado, pues continuar con su vida. Bueno, pues lo mismo. ¿Por qué habría que cambiar o ser distinta la postura si se trata de un daño emocional? Pues si alguien me hizo algo, me hizo daño, pues tengo que buscar curarme. Una vez curado, pues rehabilitarme, y una vez rehabilitado, pues seguir adelante con mi vida. Pero para eso se requiere humildad, para eso se requiere sencillez, para eso se requiere sentido común, y pues dejar de estarse aferrando a lo que fue, a lo que nos hicieron, a lo que no nos hicieron, etcétera. Bueno, ahora planteemos el otro aspecto del origen emocional, que es aquellas experiencias sentimentales que se derivan de situaciones que están realmente sucediendo y que por lo tanto exigen de nosotros una respuesta. Y precisamente la experiencia emocional nos sirve para movernos. De ahí viene el término etimológico de emoción, del verbo latino emovere, que significa poner en movimiento. Entonces, una emoción está diseñada por la naturaleza para ponerme en movimiento. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a una situación que tengo que cambiar, o que tengo que superar, o que tengo que mejorar o resolver, o frente a una relación que tengo que pues afrontar, que tengo que recuperar, que tengo que consolidar. Como sea, cuando hay algo que objetivamente está generándome una emoción específica, entonces estamos validando esa emoción. Entonces sí tiene sentido, o para decirlo de una manera más ordinaria, sí se vale sentirse así cuando hay algo que objetivamente está originando esa emoción. No se vale cuando es producto de nuestra memoria o nuestra imaginación, como lo planteamos antes del corte. Sí se vale tener esa emoción cuando es fruto de algún tipo de situación que fuera de nosotros la está causando. Y por lo mismo, si la está causando algo fuera de nosotros, quiere decir que se trata de algo que podemos identificar, que podemos medir, que podemos palpar, y por lo tanto, como podemos hacerlo, no es resultado de nuestra imaginación, sino que es resultado de una situación que está sucediendo en la realidad. Y entonces sí,
el sentimiento me está mandando un mensaje de cambio. Por ejemplo, si estoy triste porque perdí algo valioso en mi vida o a alguien valioso en mi vida, pues entonces se trata de un sentimiento válido. Y el sentimiento de tristeza me está moviendo a un tipo de cambio específico. ¿Cuál cambio? Bueno, el cambio de, en una primera etapa, pues vivir un duelo por esa pérdida. En una segunda etapa, pues al buscar recuperarme de esa pérdida, pues amar mejor a quien todavía tengo conmigo o buscar a alguien nuevo a quien amar y que pueda ser el destinatario, como lo fue la persona que perdí o que se me murió o lo que fuere. Entonces, en ese sentido, la tristeza es un sentimiento válido, es un sentimiento que me dispone a un cierto tipo de cambio y por lo tanto yo genero una respuesta en función de la tristeza. Si es el enojo, por ejemplo, y el enojo lo causó pues algún tipo de injusticia real que sucedió y que por lo tanto, como dije hace unos momentos, pues puedo constatar porque es algo que puedo ver, que puedo oír, que puedo palpar. Bueno, pues entonces el enojo me puede estar mandando un mensaje de cambio en el sentido de que pues a lo mejor la respuesta que tengo que generar, dependiendo del caso, pero tal vez pueda ser el defender mis valores, mis principios, el no dejarme frente a esa injusticia, el buscar que se resarza un daño o algún tipo de pues sí, afectación que haya podido generárseme. En fin, como verán, el hecho es que si yo certifico a través de la realidad que tengo razón para sentirme de una forma específica, entonces lo que procede es que actúe en consecuencia para mejorar la situación, porque cuando un sentimiento negativo se da con validez, lo que está exigiendo de mí es un cambio que cobra la forma de una respuesta frente a aquello que me está causando ese sentimiento negativo. Ahora, ojo, ¿por qué? Porque muchas personas, en vez de generar esa respuesta, lo que generan es una huida de esa experiencia emocional. Y entonces, pues buscan, pues a través de otros medios, pues compensar el estado emocional negativo y entonces pueden caer en algún tipo de adicción o en alguna neurosis o generar algún tipo de codependencia, porque lo que se está haciendo es querer huir del sentimiento negativo. Y sí, temporalmente se logra, ¿no? Se logra algún nivel de evasión. A lo mejor me puedo pues alcoholizar de tal manera que pues ya me anestesié emocionalmente y ya no siento esa rabia o esa pena o lo que fuera, pero pues sabemos muy bien que si no se afrontó la situación que está originando esa rabia o esa angustia o tristeza o pena o lo que fuera, pues cuando termine el efecto del alcohol sobre mi torrente sanguíneo, pues volveré a tener la misma experiencia de pena, la misma experiencia de enojo, de rabia o la que fuera, pero además sumada a la experiencia de la resaca, ¿no? Entonces, pues no solo ya me voy a sentir mal emocionalmente una vez más, sino que además me voy a sentir adicionalmente, pues, mal físicamente. ¿Por qué? Pues por la resaca. El hecho es que aquí la cuestión es que si me siento emocionalmente hablando mal durante cierto tiempo, porque aquí hay que hacer una distinción importante, estoy hablando de estados anímicos recurrentes o ya prolongados, es decir, ya tengo cierto tiempo sintiéndome así. No me estoy refiriendo a sentimientos o emociones aisladas específicas que se pueden derivar de situaciones aisladas y específicas. Estoy hablando más bien de estados anímicos que ya por el tiempo o por la intensidad con que los estoy experimentando, pues ya están de alguna manera configurando mi manera de ser y mi manera de responder ante la vida. Por eso, mucho cuidado, lo que tengo que hacer cuando me sienta mal es primero revisarme y preguntarme si tengo razón para sentirme mal. Si realmente ese sentirme mal se está debiendo a algo que está sucediendo fuera de mí o si se está debiendo a algo que está sucediendo dentro de mí. Si se está debiendo a algo que está sucediendo dentro de mí, pues entonces se requiere de humildad, se requiere de sencillez, se requiere de dejar de personalizar
una situación de dejar de estancarse en un aspecto del pasado y pues bajarle al drama y empezar a centrarnos y poner más atención a lo que el presente nos ofrece y también a lo que el presente nos exige. Ahora, si se trata de un sentimiento válido en términos de que hay algo fuera de mí que objetivamente lo esté provocando, bueno, pues entonces algún tipo de respuesta tendré que generar y del tipo de cambio para poder o resolver esa situación o terminar de aceptar esa situación y superarla. Como sea, se trata de tener una postura autoanalítica, autocrítica respecto a cómo me estoy sintiendo y no simplemente permitirme el sentirme así sin hacer nada al respecto. El otro componente es el componente de la proporción. O sea, una vez que ya me cercioré que mi sentimiento es válido, lo que a continuación procede, y ya que elegí mi respuesta al respecto para resolverlo o para superarlo, dependiendo de cuál fuera el caso, lo que sigue es ser cuidadoso, cerciorarme de que mi intensidad emocional respecto a esa situación es proporcionada. Es decir, cerciorarme de que no estoy exagerando. Porque también por esa soberbia de la que hablábamos antes del corte, como nos queremos sentir el centro del universo, bueno, pues cuando nos damos cuenta de que no es así, cuando algún tipo de resultado que no queremos o que no esperábamos y que es negativo, nos ubica en la realidad de que no somos el centro del universo, bueno, pues entonces puede ser que reaccionemos de una manera desproporcionada, que exageremos, que tengamos ese tipo de respuesta infantil, ¿no? que solemos denominar berrinche, en el cual pues claramente no hay una proporción entre lo que le está sucediendo al niño y su manera de reaccionar, ¿verdad? Bueno, pues no solo le sucede a los niños, le sucede a muchos adultos que tienen una forma de reaccionar pues que claramente no es acorde al tipo de situación que están viviendo. Personas que frente a cualquier experiencia negativa pues pierden los estribos, o personas que se derrumban de una manera que ni viene al caso, porque si bien tal vez están afrontando pues algún hecho negativo, pues tampoco es para que se pongan así. Y bueno, en ese sentido, el cuidar la proporción, pues también es señal de madurez y de responsabilidad, ¿verdad? Me escriben de la colonia Sauces, perdón, nos llamaron de la colonia Sauces de manera anónima y dice, cuando otras personas te comparan, ¿qué puede hacer uno ante este tipo de situaciones? ¿Cómo hacer que no te afecte? ¿Y qué les podemos decir? Bueno, cuando eres tú el objeto de comparación de otras personas, pues lo primero que hay que hacer es precisamente no personalizarlo, ¿no? Es decir, cuando una persona te está comparando con otra es porque está generando algún tipo de presión para que tú satisfagas sus expectativas. Pero precisamente como estamos hablando de sus expectativas, pues el problema es de esa persona. Precisamente por lo que mencionábamos antes del corte, ¿no? O sea, yo tengo que hacerme cargo de mis expectativas y pues si una persona no está en condiciones de darme algo, pues ya dejar de esperarlo. Porque si no, pues la postura necia es la mía, no la de la otra persona, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿qué te puedo sugerir? Que no lo personalices, ¿no? El problema está en la otra persona. En segundo lugar, bueno, pues sí te sugeriría que hicieras un análisis de en qué cosas pudiera estar teniendo razón. Porque si bien es cierto que no suele ser ni justo ni inteligente que te estén comparando, también lo cierto es que pudiera haber algo de razón en cuanto a alguna falla que pudieras estar teniendo. No sé, por ejemplo, si me comparan con una persona que es más ordenada que yo, bueno, pues está mal que me comparen y está mal que yo me sienta mal porque una persona sea en función de su orden pues más querida, más reconocida que yo. Pero por otro lado, puede ser cierto que yo sea una persona desordenada. Y entonces, separar la comparación de la descripción de un defecto que pudiera ser real y que me convendría por lo mismo corregir. Pero ojo, un defecto que me convendría corregir
¿Por qué? Porque tengo derecho a crecer y tengo la obligación de convertirme en esa mejor versión de mí mismo cada día. Pero no voy a buscar corregir eso para que me dejen de comparar o para ser igual de reconocido y de querido y de admirado que la otra persona. No, cuidado. Aquí hay que separar. Si una persona me está comparando con otra, puede ser que tenga razón respecto a un rasgo en el que la otra persona sea mejor que yo. Y entonces yo puedo decidir mejorar en ese rasgo. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer más libre, porque eso me va a hacer más independiente, porque eso me va a hacer más inteligente, qué sé yo. Pero lo voy a hacer por eso, no porque quiera aspirar al mismo grado de atención que está recibiendo la otra persona, porque tiene ese rasgo que yo no tengo o que simplemente pues no he desarrollado. Y respecto a qué les puedes decir, pues no les digas nada, digo, como dice el refrán, a palabras necias, oídos sordos, ¿no? Porque luego queremos apagar un incendio con gasolina y pues sale peor. También nos acaban de llamar, dice así, una señora se fue a trabajar a Estados Unidos hace aproximadamente 40 años. Regresó a los 2 años, pero le dejó su hijo con su... A ver, no entiendo. Pero le dejó su hijo con su abuelita. Ah, ok, con su abuelita materna, gracias. O sea, la abuelita del niño. Y la abuelita ya no le regresó al hijo. La abuelita influyó para con los sentimientos del hijo con respecto a la mamá. No la reconoce como tal. La madre se siente mal. ¿Qué puede hacer la madre biológica? Bueno, lo primero que puede hacer la madre biológica es no pelearse con la abuelita, ¿no? O sea, el peor escenario es un escenario de conflicto, de pleito. ¿Por qué? Porque pues va a perder. Digo, aunque no sigue una secuencia lógica en cuanto a la naturaleza, pues sí sigue una secuencia lógica en cuanto a lo psicológico. O sea, biológicamente ella es la mamá, pero psicológicamente lo es la abuelita. Entonces, yo que le sugeriría a esta mamá biológica, bueno, pues primero que sea muy paciente y segundo, pues que paulatinamente se vaya ganando al hijo, ¿no? Es decir, eh, como el componente psicológico tiene mucho que ver con un afecto, pues ese componente se desarrolla a través de la conquista, no de la imposición. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, con mucha paciencia, pues ganarse al hijo, conocerlo bien, ese es un primer paso, ¿verdad? Porque no puedes generar una conquista sobre lo que no conoces, y ya que lo conozca bien, pues ahora sí tratar de ganárselo, pero sabiendo que puede darse la posibilidad de que no se lo gane. ¿Por qué? Porque también el hijo tiene que querer. A eso me refiero con el tema de las expectativas, no perder de vista que la otra persona tiene que querer lo que le pido que me dé. Ciertamente pueden ser muy buenas las posibilidades de lograrlo si me vuelvo una persona, pues vamos a decirlo así, una buena persona, una persona atractiva, una persona en la que se puede confiar, una persona agradable, una persona que inspire, y en ese sentido pues tiene posibilidad de ganarse a su hijo, pero a lo mejor no se lo va a ganar por distintas razones. Bueno, pues que lo tenga presente. No podemos imponerle nada a nadie, pero definitivamente lo que sí evitar a como dé lugar es la confrontación con la abuela, el pleito con la abuela. También hay que entender un poco a la abuela, pues ella fue la que le dedicó atención y cuidados al hijo. No estamos haciendo ningún juicio de valor ni sobre la abuela ni sobre la mamá, pero sí estamos haciendo una relación de hechos, y aquí el hecho es que la abuela pues ya tiene una ascendencia afectiva sobre el nieto, pues que la mamá no tuvo por la distancia y por el tiempo. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta y bueno, pues buscar el mejor escenario posible a través de la conquista, pero sabiendo que puede darse la posibilidad de que aún así no se logre dicha conquista. Pues muy bien, entonces pues ya para resumir y concluir con este interesante y vasto tema, pues dejar bien en claro
que en la cuestión emocional, la moraleja sería no confiar tanto en cómo nos sentimos. ¿Por qué? Porque hay una muy alta probabilidad de que el cómo nos sentimos no esté validado con los hechos, no esté validado con la realidad, que esté desproporcionado, que no sea pues real lo que lo esté generando, y por lo tanto estemos teniendo una experiencia emocional falsa, distorsionada, y en ese sentido pues no caer en el error de reaccionar sustentados en ese estado anímico, porque lo más probable es que cometamos un grave error. Lo más probable es que violemos alguna de las leyes de la vida que ya exploramos en su momento, y entonces las consecuencias puedan ser por demás negativas y destructivas. Ahora, ¿eso significa que hay que descalificar siempre el cómo nos sentimos? No, por supuesto que no. Porque con el tiempo, en la medida en que nos ejercitemos en el hecho de estarnos cuestionando si tenemos razón y derecho en sentirnos como nos sentimos, y si lo tenemos, pues entonces generar el cambio pertinente, lo que va pasando con el tiempo es que nuestras emociones se van volviendo más estables. ¿Por qué? Porque se van volviendo más profundas. ¿Y cómo se vuelve más profunda una emoción? Bueno, una emoción se vuelve más profunda cuando proviene de nuestra conciencia, de un nivel de conciencia que hemos desarrollado, y no cuando proviene de nuestra impulsividad en la que nos mantenemos si seguimos siendo superficiales, si seguimos decidiendo y actuando en función de precisamente nuestros impulsos y de nuestros sentimientos. Como sea, profundizaremos en esta realidad, Dios mediante, dentro de 8 días, cuando ahora nos centremos en el tema de la voluntad. Hemos hablado de la inteligencia hace 8 días, hoy hablamos del corazón y los sentimientos. Bueno, ahora dentro de 8 días reflexionaremos sobre la voluntad, que es una dimensión todavía más profunda que la emocional y que la intelectual, y es una dimensión que no solemos desarrollar, y menos hoy en nuestros días tan hedonistas, tan materialistas, tan consumistas, en donde la voluntad de muchos pues se ha doblegado, en donde la voluntad de muchos pues se ha debilitado, y por eso hemos llegado a experimentar grandes cuadros o escenarios de desquiciamiento emocional. Por eso no se pierdan la próxima reflexión, además la última del año, con lo cual pues tendrá su toque especial y significativo. No me resta más que desearles una feliz Navidad, una Nochebuena maravillosa en compañía de los suyos. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Gracias, como siempre, Chilo, allá en la cabina. Yo soy Andrés Mares y este es su tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima y felicidades.